presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Mis saludos para todos ustedes que nos sintonizan y nos ven a esta hora. Quien les habla, Roberto Goodrich, con mucha alegría y placer que tengo en este su programa Muéstranos el Camino. Quiero ofrecer un momento de encuentro lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, creyentes o no creyentes, o aquellos que tienen la fe tibia. Nuestro tema de hoy, el proyecto de Jesús para mi vida, pero para ti también, hermano y hermana. En los encuentros anteriores se ha venido hablando de los mandamientos, de una propuesta perturbadora y de una iglesia, comunidad de discípulos. Pero antes de iniciar este programa del día de hoy, hagámoslo vida, iniciando con una oración, porque la oración tiene poder. Señor, te damos gracias por permitirnos tener un encuentro más y porque en el transcurso de nuestras vidas nos damos cuenta lo mucho que necesitamos de ti para llegar a tener y hacer las cosas que nos convienen, Señor. Señor, bendice el corazón de los que necesitan de ti. A ti, Padre, la honra, el honor y la gloria. Continuando con este tema, es una gran alegría saber que Dios ha dejado en nosotros, en nuestras manos, una propuesta para colaborar con su gracia en la expansión del reino de Dios. En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, muchas personas se encuentran y se cuestionan sobre cómo es posible que en estos tiempos podamos ser felices, considerando las condiciones que tenemos. Pero la palabra nos dice que en todos momentos tenemos que dar paso de santidad ante tribulaciones y vicisitudes, aspirando a ser feliz, pase lo que pase. Y ese es el reto de nosotros como cristianos. Jesús da una palabra de esperanza a este nuestro mundo. Sabemos que Dios está cerca de los corazones quebrantados de sus hijos. Él nos dejó una receta en donde nos propone varias oportunidades para ser feliz. En ellas nos vamos a dedicar tiempo en el momento de iluminación. Pero la felicidad, por todos nosotros anhelada, tiene que ver con la paz interior, con la serenidad de estar en el camino correcto, de tomar decisiones, de construir junto a otros lo que se espera. Pero todo ello depende de la acción que tú tomes en el día de hoy al escuchar la palabra de Dios. Hay un solo camino que nos da esa felicidad. Y esa felicidad para construir una comunidad nueva en donde debemos expandir el reino de Dios. Es importante que notemos que la felicidad no proviene del punto de partida, más bien es del punto de llegada. Y también conforme avanzamos aquí en este encuentro y meditemos la palabra de Dios, vamos a descubrir ese punto de llegada en la receta que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra del día de hoy. Pero antes de ello, veamos una realidad. Le vamos a proyectar un video cortito de una dramatización de unos hermanos que colaboran
acá juntos en este caminar de nuestra fe, de nuestra parroquia. Veamos. Santa Teresa de Calcuta quería que todos experimentasen la ternura del amor de Dios. En cierta ocasión, al llevarla a la casa de Calcuta, una mujer recogida en la calle, Buenos días, hermanos. La bendición de Dios los acompañe. ¡Oh Dios! ¿Qué me traen aquí? Buenos días, Madre Teresa. Amén. Necesitamos su ayuda para socorrer a esta pobre mujer. Por favor, ayuda. Tengan compasión de mí. Me arde todo el cuerpo por estas llagas que no me dejan vivir. Pasen, pasen y acomódenla rápido en la habitación de huéspedes para brindarle los primeros auxilios. Tranquila, hija mía, te cuidaré y limpiaré tus heridas. la Madre Teresa la acoge con gran dulzura, la cura y limpia durante horas. Aquella pobre criatura, aun en medio de tantas maternales atenciones, no dejaba de cuestionarla. Muchas gracias, madre, pero debo preguntarle, ¿por qué actúa así? No todos se comportan como usted. ¿Quién se lo ha enseñado? Me lo ha enseñado mi Dios. Amén, madre. Dios es bueno y misericordioso y actúa de manera misteriosa. Madre Teresa, hazme conocer a tu Dios. Entonces, la Madre Teresa, agarrándole la mano, le dio la última y más encantadora respuesta. Ahora ya conoces a mi Dios. Mi Dios se llama amor. Hermanos, luego de ver esta representación de la trayectoria, de una acción que hizo la Madre Teresa a través de toda su trayectoria, la Madre Teresa, una ciudadana india, nacida en Albania, donde con su vestido blanco, sari, con bordes azules, cumplió su fe católica. Y esa fe era en pro de las personas desfavorecidas. La Madre Teresa de Calcuta era una persona de mucha empatía. Era una persona comprometida. Y era una gran fe, una fe inquebrantable. Desde joven la Madre Teresa le dio la espalda a los placeres mundanos, porque ella centró su actividad toda en servir a los pobres, desde que tenía 18 años de edad. En el Señor ella ponía toda su esperanza y por eso llegaba a tocar los corazones de aquellas personas que requerían de una escucha, de una intervención en donde sintieran alivio y le diera esa paz interna y consuelo que sabía dar la Madre Teresa en pro del reino para ellos preparado. Hermanos, llegó el momento de la iluminación y como siempre la Sagrada Escritura trae palabra de vida, trae palabras de esperanza, trae palabras que nos confortan, palabras que también confrontan para que podamos crecer y podamos vivir, para que seamos felices y disfrutemos de cada día, Señor. Veamos qué nos dice la palabra del Evangelio de hoy. Veamos qué nos dice la palabra en este día, hermanos. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó
y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Luego de haber escuchado, hermanos, la palabra del día de hoy de las Sagradas Escrituras, situémonos para ponernos en contexto sobre qué es lo que es este mensaje y propuesta de Jesús para nosotros, para nuestra vida, que resultan ser oportunidades para ser feliz. Son 9 las oportunidades que se mencionó aquí en las Sagradas Escrituras. Pero lo cierto es que a los 30 años empezó Jesús en su vida pública a caminar y a reclutar a sus discípulos. Y en eso se extendió su fama. Y detrás de esa fama venía mucha gente con ansias de verlo, de tocarlo, de escuchar sus enseñanzas. También en la Sagrada Escritura se mencionó que Jesús se sentó. Y ese sentarse es símbolo de maestro, que quiere enseñar una lección nueva. Habla también nuestro Señor Jesucristo después de un largo silencio. Por eso que dice, empezó con la palabra. Habían 2 formas de enseñar en aquel entonces a través de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Una era a través de la palabra y otra vez era a través del silencio. Y ese silencio más bien, con sus gestos, con su conducta, a través de su propia persona, con sus actitudes, él también, y su propia persona también enseñaba. Jesús siempre ha conocido ese anhelo que tenemos nosotros por lograr la felicidad. Pero el campo de las bienaventuranzas empieza donde termina el decálogo, los 10 mandamientos. El término bienaventuranzas, hay varios significados para él. Bienaventurados, dichosos, felices, benditos. Pero la bienaventuranza es la columna vertebral de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro. Y con ella Jesús recoge las promesas hechas desde
El Antiguo Testamento, a través de los 10 mandamientos y la propuesta que nos hace Jesús como propuesta de felicidad, comprende que no puede haber un hombre y una mujer que estén en este caminar y se vean con rostro de tristeza, de amargura, de angustia, desilusionado o falto de esperanza. Porque lo que transmite la experiencia de Dios en tu vida y en la mía es felicidad. En las bienaventuranzas hay una estrategia en donde se menciona, es una estrategia como tripartita, se menciona una bendición, hay un sujeto y hay una oración causal. Y esa oración es efecto de alguna condición que se exige cumplir en cada una de las bienaventuranzas. Veamos. Porque se plantea esa bendición, se requiere del esfuerzo auténtico del sujeto para poder lograr, como dicha, lo que se quiere conquistar a través de la gloria, la libertad y la paz que produce esas bienaventuranzas. Empezando con la primera. Felices los de espíritu pobre, no que tengan un pobre espíritu. Es muy diferente. No será feliz aquel que solo desea las cosas materiales de este mundo, que en su corazón no hay cabida para Dios o el prójimo. Ese no será feliz. Hermano, hermana, te hago una pregunta. ¿Has sentido necesidad de Dios? Porque tener necesidad de Dios es lo que caracteriza al espíritu, a quien tiene espíritu del pobre. No se crea necesidades, porque su mayor riqueza es tener a Dios presente. Si pasamos a la segunda bienaventuranza, felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Esa oración causal, consuelo, en donde el sujeto es aquellos que lloran, pero lloran por ver las injusticias de este mundo. Y lo que les causa a ellos al final es el arrepentimiento de su pecado. Y eso es lo que caracteriza a este grupo de personas, los que lloran producto de sus pecados, los que lloran la pasión de Cristo. Si pasamos a la tercera bienaventuranza, los pacientes, ellos recibirán la tierra en herencia. No serán felices aquellos que su confianza se debilita y hace crecer fácilmente la angustia. Una pregunta que tenemos aquí en esta bienaventuranza. ¿Me conviene disminuir en ocasiones para que otro crezca? Porque lo que caracteriza a quienes viven esta bienaventuranza de pacientes son controlados por Dios. Siempre están sujetos a la obediencia de Dios. La bienaventuranza que continúa. Tienen hambre y sed de justicia.
Los que tienen hambre y sed de justicia también tienen su bendición. Serán felices, afortunados. Pero estos sujetos tienen como oración causal, que es lo que le mencionaba al inicio, es el punto de llegada. Deben de cumplir con una condición para llegar a ser saciados. No serán felices aquellos que tienen hambre y sed del mundo, los que tienen apego a las cosas materiales, a los placeres y a la razón. Y para este grupo de sujetos se les pregunta: ¿haces el máximo esfuerzo por cumplir con todos los deberes para con Dios y con el prójimo? Porque lo que caracteriza a este grupo de personas es hacer la voluntad de Dios. Están comprometidos con el proyecto de Dios, ese proyecto de vida, ese proyecto de salvación, en donde abarca desde la creación, la caída, la resurrección y anunciar la buena nueva. Ese es el proyecto de salvación. Los que hacen la voluntad de Dios serán saciados. Tenemos otra de las bienaventuranzas. Los compasivos. Ese es el sujeto de esta bienaventuranza, en donde la oración causal, producto de ser compasivo, obtendrán misericordia. No será feliz aquel que hay que recordarle que sea comprensivo ante la miseria y el sufrimiento ajeno. La pregunta que le hacemos a este grupo de personas: ¿estás, para poderte identificar con este grupo de personas, estás preocupado por complacer necesidades genuinas de otros? Los compasivos no tienen que ser ricos para sentir empatía y acompañar a quienes sufren angustias. Tienen que ser realmente cristianos. Eso es lo que se les pide a los compasivos. Que en sus relaciones humanas sepan soportarse, perdonarse y confortarse. En la próxima bienaventuranza del versículo 8, los de corazón limpio, y hacemos mucho énfasis en esta bienaventuranza a pesar de que todas son importantes, porque muchas veces esta es la parte que no se ve de aquellos que profesan ser creyentes fervorosos o tibios. Se respeta de aquellos que no conocen todavía al Señor, que no han tenido una experiencia de Dios. Pero conforme avanza el tiempo, esperamos y aspiramos a que sea un miembro más de esta fe, en este caminar. Para este grupo, no serán felices aquellos que hacen obras solo por el qué dirán o por conveniencia. Tiene que ver con sus intenciones reales. La pregunta dirigida a este grupo de personas, para poder identificarse como este grupo de personas: ¿en todo lo que haces tienes buenas intenciones? Lo que caracteriza a este grupo de personas, los de corazón limpio, son los que hacen las cosas por convicción y amor a Dios. Estos hermanos evitan criticar
quejarse y juzgar. Los que trabajan por la paz, vamos por el versículo 9, serán reconocidos como hijos de Dios. No será feliz aquel que actúa sin comprensión hacia los demás. La pregunta que hacemos, ¿prestas ayuda y trabajas para que los demás vivan en paz y concordia? Porque los que trabajan por la paz son pacificadores entre los demás. Buscan amar sin dominación y sin exclusión. Porque Cristo es su paz. No es una palabra. La paz es una persona. Y esa persona es Cristo. Veamos la bienaventuranza del versículo 10. Aquellos que son perseguidos por hacer el bien. Afortunadamente, la oración causal por hacer el bien va a hacer que de ellos es el reino de los cielos. Al igual que el espíritu del pobre, el término es marca una gran diferencia. No es que será, porque el reino de los cielos empieza aquí. Lo dejó instalado desde el momento de la resurrección y que nos dejaron como gracia al Espíritu Santo. No será feliz aquel que no escucha, no acoge, no celebra, no vive y no sirve el Evangelio. Sabemos que si eres una persona fervorosa, debiera de cumplir con todo y cada uno de ellos. Si eres una persona tibia en la fe, puede ser que no cumplas con alguno de ellos. Pero si eres una persona que todavía no has tenido una experiencia con Dios, se te da la oportunidad de que poco a poco vayas escuchando de la palabra y la vayas acogiendo y vayas creciendo poco a poco para ir viviendo y celebrando y al final poder servir al reino de Dios. Aquí lo que se caracteriza es que se mantiene con una actitud de resistencia, pero alegre por el reino de Dios. Y usualmente los de este grupo no responden de la misma manera de quienes los confrontan. Y eso hace la diferencia. Bienaventurados, felices, afortunados los que por causa mía los insulten, los persigan y le levanten calumnias. A esos sujetos, su oración causal, su punto de llegada es que será grande su recompensa que recibirán en el cielo. Y eso es ante el dolor, ante el mal que le causen, ya sea las situaciones del día a día o quienes profesan algo en contra de nuestra fe católica. La pregunta que nos hacemos para este grupo, ¿te mostrarás siempre fiel a Jesús, pase lo que pase? Ese es un reto para todos aquellos que hablamos de que somos cristianos. Los que son insultados, calumniados por causa de nuestra fe, todo este sufrimiento se convertirá en motivo de alegría y gozo. Hermanos, luchemos por ser cada día más cristianos, fervorosos, dando pasos de santidad, y después
que digan lo que digan, porque las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo. Y si la gente lo pone en práctica, será feliz y salvo a la vida eterna. Lo prometido es deuda. Como parte de mi testimonio y una pequeña dinámica, ¿saben ustedes que Cristo nos dejó una receta? Y es la receta de la felicidad. Y esa receta tiene 9 ingredientes y son representadas en cada uno de estos ingredientes que contiene este envase, menos uno, que es este que le he hecho al final, porque esta receta representa el comer, que humanamente tiene valor de alimento y reparación de fuerza. Así mismo es la palabra del Señor. Así mismo son las bienaventuranzas. Es el alimento para nuestro caminar en este camino de fe hacia la vida eterna. Aquí tiene 8 cereales. No es necesario mencionarlo, pero este que voy a echar al final representa a quien tiene el espíritu del pobre, porque ese es lo primero que se requiere de un cristiano y es lo que le da sabor a esa vida de nosotros como católicos. ¿Cuál es nuestro desafío? Aceptar y vivir la propuesta de Jesús para nuestras vidas, para ser feliz. ¿Cuál es nuestro oficio hacer? Escuchar, acoger, celebrar, vivir y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el gran sacrificio que se requiere para ello? Reconocer nuestra propia concupiscencia y arrepentirse de nuestros pecados. Los momentos controversiales van a existir, pero todo por la paz. Hay que soportar, hay que al final perdonar y confortar. También habrá momentos de conflicto, como lo decía aquellos que son perseguidos. Como cristianos debemos estar atentos y preparados para afrontar a aquellos que no entienden nuestra fe o nos rechazan. Puede que existan momentos de trauma. Como cristianos debemos aceptar y asimilar toda clase de difamaciones. Pero al final lo que se espera es nacer de nuevo. Y eso se requiere con resiliencia, porque la resiliencia da frutos. Y ahora a gozar de paz y de felicidad. Pero se requiere respetar todos y cada uno de los ingredientes que forman parte de esta gran receta de felicidad. Hermanos, la receta de felicidad es lo que nos hace ser cristianos a todos y cada uno de nosotros. Ese conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee. Hagamos un momento de oración, ya casi finalizando el programa, en donde le damos gracias a nuestro Señor por todos los beneficios recibidos. A medida que crecemos en el conocimiento de las bienaventuranzas y el amor de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro servicio se debe tornar más sincero y generoso y la práctica de las virtudes más perfectas. Amén. Hermanos, hay que nacer de nuevo con Cristo en el corazón, hermanos. Eso nos hace feliz. Cristo vive. Aleluya. Vívelo. Nos vemos en el próximo encuentro. Bendiciones.
presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.